Hola, ¿cómo están vecinos y vecinas? Nos encontramos ahora en un nuevo capítulo en Vecinos La Serena y saliendo por la señal de Tema Televisión de lunes a domingo a las 22:30 horas y también por la señal de Radio Monte Carlos de lunes a viernes a las 22 horas justamente después del fútbol. Hoy nos encontramos con ya un amigo de la casa, Matías Rifu, quien viene a conversar con nosotros acerca de educación, de política y de la contingencia nacional. Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Estoy muy contento por estar nuevamente en este espacio, un espacio que cada vez es más rico poder venir a poder compartir con usted, a compartir con las y los vecinos de La Serena y, por cierto, a poder hablar de temas tan interesantes como lo es la educación y también temas contingentes, por cierto. Matías, usted, profesor de Estado en Historia y Geografía de nuestra Universidad Regional Pública, Universidad de La Serena. La única universidad estatal de la región. Exactamente, la Universidad Estatal de la región de Coquimbo. Usted, me gustaría poder conversar desde tu rol, ¿no? Desde la política, ¿no? Un importante rol, eres presidente, el presidente más joven, lo hablábamos el otro día, de todos los partidos políticos de Chile, de Frente Amplio acá en la región de Coquimbo. Y en esta mirada que tienes tú de la educación, nosotros desde el año 2018 estamos en Chile en la implementación de la nueva ley 21.040, que es la que le da vida a los nuevos servicios locales de educación pública en este traspaso desde las municipalidades, desde las corporaciones al sistema público. Primero me gustaría saber, después vamos a analizar lo que ha sido, digamos, o cómo ha estado hasta ahora, pero ¿qué te parece a ti ese proceso de desmunicipalización? Sí, yo creo que, bueno, tú lo decías, yo soy profesor de historia orgullosamente. Creo que es necesario hacer un poquito de revisión. Aquí en plena dictadura se hace un proceso también de cambio importante en lo que tiene que ver con la educación, con las universidades, ¿cierto? También con las escuelas y colegios y los liceos, y se municipaliza la educación pública, ¿no? Cosa que, a diferencia de lo que algunos pudieran querer instalar que trajo beneficios, trajo también precarización laboral, trajo precarización en cuanto al tema de la infraestructura, trajo peores resultados y también un decaimiento de la educación pública, que creo que eso es efectivamente un problema. Yo estoy convencido de que el camino es la desmunicipalización y que tenemos que todas y todos trabajar en aquello y que deberíamos avanzar justamente en aquello. Creo que la ley, ¿cierto? Y la legislación tiene que avanzar justamente en eso. Es mi visión y creo que también la de muchas y muchos. En la marcha del Colegio de Profesores que fue convocada por ellos, ¿cierto? Del jueves 15 de mayo, se sentía, ¿no? Ni municipales ni funcionarios queremos que las escuelas vuelvan al Estado, decían, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y en ese paso, desde el año 2018 en Chile se establece la ley del traspaso a los servicios locales de educación pública y se crea esta nueva entidad autónoma, porque es muy autónomo el Servicio Local de Educación Pública. Y me gustaría poder conocer tu percepción acá en la región. En este minuto nosotros, es Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, está desde el año 2018 funcionando acá en la región. Uno de los primeros. Uno de los 4 primeros, ¿cierto? El año 2018 acá en Chile, digamos, y acá particularmente en la región. Y este año tenemos un hito gigante en la región, que es el traspaso de la corporación municipal junto con lo que es Vicuña, Paiguano y La Higuera, en estos 4, digamos, municipios, a lo que es el Servicio Local de Educación Elqui. Partamos por Coquimbo, Puerto Cordillera. ¿Qué te ha parecido a ti lo que son estos años de funcionamiento, lo que ha pasado, lo que nos hemos enterado en estos 2 últimos años, la remoción de las altas autoridades? ¿Qué opinión te merece? ¿Tú te imaginas que yo estuviera defendiendo la desmunicipalización y a la vez estuviera omitiendo los problemas? Creo que no tiene ningún sentido. Y creo que es necesario e importante hacerse cargo de los problemas que han traído estos procesos. Creo que el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera es en particular un elemento importante a analizar porque lleva mucho tiempo, como tú lo decías, fue de los primeros 4 en implementarse en nuestro país. Y creo que eso también habla de cómo la región de Coquimbo fue pionera en el proceso de municipalización. Y en el caso del Puerto Cordillera, en Coquimbo, en el caso de SLEP Atacama y de tantos otros a nivel nacional que podemos identificar, Magallanes también, tienen problemas hoy. Identifiquemos cuáles son esos problemas. Y esos problemas tienen que ver, en la gran mayoría, con el tema de la gestión. Ese es el fondo de esto. Porque, insisto, lo importante es avanzar en la desmunicipalización, pero con un enfoque en la gestión. Si no consideramos los factores que... A ver, todo profesor y profesora entiende, y quienes participan también de la comunidad educativa entienden que el objetivo máximo de esto es brindar una educación de calidad. Que los niños aprendan y aprendan bien. Aprendan bien.
¿cuáles son los factores para que los niños y las niñas aprendan y aprendan bien? Hay múltiples y diversos, ¿no? Está la formación del profesorado, están las condiciones laborales del profesorado, está la infraestructura, que es bien importante. Tiene elementos socioculturales, ¿cierto? Tiene elementos espaciales y de ubicación geográfica y tantos otros elementos que tú bien conoces que influyen en la educación. Pero para eso es importante que la gestión vaya enfocada a esos factores. Si no nos preocupamos de esos factores, es bien difícil que la educación sea de calidad. Y en estos puntos, en términos generales, tiene que ver con eso. En el caso de Coquimbo, en el caso de Atacama, tiene que ver con la gestión. Por lo tanto, creo que es importante que se profesionalice aún más y que pongamos en enfoque en que estos son cargos técnicos, no son cargos políticos, y tienen que tener una alta preparación en la administración pública, pero también en la gestión educativa. Y tienen que tener un enfoque en las personas. Porque ¿qué es la educación sin las personas? Nada. Particularmente lo que hemos visto ya, digamos, durante el año 2024, el Colegio de Profesores, acá particularmente en la región, dio muchas señales de alerta respecto a lo que estaba pasando en términos administrativos, justamente en lo que es SLEP Puerto Cordillera. Y el impacto que esto significa, porque cada vez que paramos los profesores, cada vez que se paran las clases, aquí los que finalmente se perjudican son siempre los alumnos. La descontinuidad del proceso educativo es tremendamente impactante negativamente para lo que es el proceso educativo. Pero seguimos viendo de que las decisiones que se toman justamente desde lo administrativo terminan cayendo en errores. O sea, había una directora ejecutiva quien fue sacada por sumario a poco andar, o sea, muy poco andar, llega otra persona quien la subroga, la persona que subroga también viene con muchas dificultades, luego aparece la persona de nuevo, luego tenemos un reemplazo, pues la sacan a la directora, la saca y llega una suplencia, después o sea, tenemos un tema súper complejo. Y es ahí donde, ¿qué rol pueden cumplir o no los gobiernos en esto, Matías? O sea, súper importante. Yo creo que, insisto, tiene que ver con la gestión y cómo ponemos estándares más altos en la gestión educativa. Y ahí el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha hecho cargo de esto. Propuso una reforma y modificación a la ley que está hoy día. Y eso es importante, tenemos que avanzar en esa línea. Y lo importante es subir los estándares en la administración de estos servicios locales de educación pública. Y creo que es importante lo que tú decías, porque cuando se paran las escuelas, pierden las niñas y adolescentes. Pero los profesores y profesoras no lo hacen por gusto. A nadie le importa ni le interesa paralizar un colegio porque sí, sino es por la búsqueda de mejores condiciones para que se puedan dar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y creo que el caso de Puerto Cordillera es un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de gestión en el caso del SLEP Elqui. Y estamos en un proceso importante de traspaso, que no va a ser fácil. Son 4 comunas con la más alta concentración de población de la región de Coquimbo. Entonces, ¿cómo logra el SLEP Elqui un traspaso correcto, con transparencia, con control de la gestión educativa? ¿Cómo logramos eso? Yo creo que eso es importante conversarlo. Usted tuvo en este mismo programa al director del Servicio Local de Educación Pública de Elqui. Creo que él dio muestras de que efectivamente va a avanzar en esa línea. Yo tengo la esperanza de que en general, sea él, sea su equipo, y sean todas y todos, yo pertenezco a una de esas 4 comunas que van a pasar al Servicio Local de Educación Pública. Y creo que nosotros tenemos toda la voluntad, desde la y los profesores, de poder avanzar de buena forma. Y creo que las voluntades compartidas por parte de todos los integrantes de las comunidades educativas y también de los servicios locales de educación pública es muy importante para esto, para que subamos los estándares y que podamos realmente ofrecer educación de calidad a nuestras niñas y niños de la región de Coquimbo. Sí, en esa línea, lo que tú hablabas, Matías, acá nos encontramos, efectivamente, nosotros hemos conversado con don Pedro Esparza, director ejecutivo de SLEP Elqui, y SLEP Elqui está funcionando desde el año 2024, y fíjate tú de que ahí hay muchas personas, ¿no?, que dicen, bueno, ¿por qué? Porque son sueldos, ¿no?, que se pagan, entonces eso genera las alertas, y ¿por qué están funcionando antes y del traspaso? Ahí hay una lógica administrativa, o sea, es importante, digamos, que justamente con el municipio, con la corporación más endeudada de Chile, la corporación educacional, que va
va a traspasar ahora la más endeudada de Chile, tienen que haber articulaciones que sean pertinentes y previas. O sea, no se puede llegar y hacer así. Tiene como que haber cierto... una preparación en el fondo del traspaso. Claro, y en esta preparación todos los intervinientes tienen que estar permanentemente poniéndose de acuerdo para que esto funcione bien. Porque si no vamos a volver a encontrarnos con las mismas dificultades que hemos tenido siempre y finalmente terminan siendo afectados los niños y niñas de la educación pública, que son los más vulnerables. Ese tiene que ser el enfoque. Y que finalmente lo que queremos en este servicio local, en esta nueva implementación de la educación, es que dejen de ser los más vulnerables los que estudian en la educación pública, como era antes. Sí, y ¿sabes qué, Gabriela? Yo creo que es importante que el Servicio Local de Educación Pública, ante las legítimas cuestionamientos que puedan tener los docentes, los asistentes de la educación, los profesionales que trabajan en los colegios, establecimientos, en las escuelas, en los liceos, el servicio local pueda ponerse a disposición de poder ir y conversar con ellos, de darle la certeza sobre este proceso, de darle la tranquilidad de que se está haciendo conforme a normativa, pero además con un enfoque humano en la gestión educativa. Y creo que cuando eso se hace y eso logramos traspasarle a los profesores y a los integrantes de la comunidad educativa, de que hay un profesionalismo, de que hay intención de que esto funcione, de que van a cumplir los compromisos que se han tomado, evidentemente la disposición de quienes integran las comunidades educativas cambian ante esto. Y cuando estas personas integrantes de las comunidades manifiestan una preocupación, creo que es del todo legítima, y que son quienes están interesados en la desmunicipalización y quienes están interesados en que funcione los servicios locales de educación pública, quienes los componen, puedan ponerse a disposición justamente de dar la información. Yo creo que, insisto, la mayoría de integrantes de las comunidades educativas estamos de acuerdo en la desmunicipalización, porque significa menos precarización, porque significa una mayor preocupación por temas solo educativos. Aquí la importancia de esto es que los servicios locales no se preocupan de salud como las corporaciones, no se preocupan de los cementerios, no se preocupan de esos temas, se preocupan exclusivamente de la educación. No se preocupan de que tienen que ganar votaciones, no se preocupan de que tienen que meter a tal o tal persona en un espacio para poder darle trabajo. No, ellos se preocupan de cómo mejoramos la calidad de la educación. Por eso creo que es importante la implementación de esto, que se haga de forma correcta, y todo lo que esté mal hay que cambiarlo. Y todo lo que esté mal tiene que pasar por las reformas, ¿cierto? Y las modificaciones en el Congreso. Y creo que hacia allá debemos avanzar y espero que todos tengamos la voluntad que ello funcione. Matías, hablando de los problemas, me gustaría saber desde la posición tuya como presidente de un partido de gobierno, del partido de gobierno de Frente Amplio acá en la región de Coquimbo, ¿cuál es tu visión, cuál es tu análisis, cuál es tu reflexión hoy día respecto, por ejemplo, al caso Procultura? Bueno, han pasado ya un par de días de esto. Y lo importante acá es ser claros y transparentes. Desde el Frente Amplio creemos que hoy están todos los elementos para afirmar de que efectivamente acá es correcto lo que se busca investigar, ¿cierto? De que hay una malversación de los fondos, un fraude, etcétera. Eso lo tendrá que decir la justicia, pero están hoy todos los elementos para poder afirmarlo, que este es un caso de corrupción. Y ante eso siempre nosotros estamos con la transparencia, con la probidad, ¿cierto? Son elementos importantes para nosotros, son nuestros principios. Por lo tanto, eso es lo primero que yo digo. Es corrupción, punto. Uno, están todos los elementos hoy para poder afirmar. Segundo, y esto me parece preocupante, nosotros nos hemos enterado de esto no porque hay una causa oficializada, ¿cierto?, que se haya transmitido oficialmente por parte de los organismos judiciales, sino porque se ha filtrado por la prensa. Y eso es preocupante, porque en cualquier caso, entenderá la gente también en sus casas, las vecinas y los vecinos, cuando en una causa judicial se filtra cómo se está avanzando, evidentemente es más dificultoso llegar a buenas conclusiones. Se ve influenciada la causa por elementos externos. Y eso es preocupante porque creo que todos los sectores políticos en esto y sectores sociales deberíamos buscar que se efectivamente logre llegar a los responsables y que los responsables paguen las penas que corresponden. Y en eso nosotros queremos y creemos que tenemos que avanzar y no nos perdemos en ningún caso. Si ese es un caso de corrupción, o como hoy día están todos los elementos, que se busquen los culpables y que la justicia pueda hacer lo suyo. Matías, ¿qué tan grande crees tú que es la mancha que está dejando, que va a dejar el caso en particular de Procultura respecto del gobierno, respecto del impacto del gobierno, lo que podamos ver 10 años, y en realidad para un partido político tan nuevo como es el Frente Amplio? Sí, ahí a mí me gustaría hacer una gran diferencia. Hoy no hay ningún elemento
concreto que vincule al Frente Amplio con el caso Procultura. Ya. Lo que hay son filtraciones de la cercanía que pudiera existir entre Alberto Larraín y militantes del Frente Amplio. Eso en ningún caso significa un vínculo con el caso de corrupción. Lo que ha dicho expresamente Larraín a través de sus declaraciones en la prensa es que no ha habido ningún aporte a la campaña del presidente Gabriel Boric. Ningún aporte. Eso es un elemento importante a analizar. Segundo, no ha habido ningún aporte desde esos fondos al Frente Amplio. No hay ningún elemento que vincule eso. Eso en primer caso. Y en segundo, cuando nosotros hablamos de que desde el Estado se ha traspasado recursos, desde el primer gobierno del presidente Piñera, pasando por Bachelet 2, Piñera 2 y hoy Boric, significa que el Estado ha traspasado recursos, no que el gobierno del presidente Boric ha traspasado recursos. Son conceptos distintos. ¿Y por qué te lo menciono? Porque casi el 80% de esos recursos vienen de gobiernos regionales, en particular la metropolitana y uno del sur. Y el presidente Gabriel Boric ni el Frente Amplio tiene injerencia en esos gobiernos regionales. Es más, para ese entonces, el Frente Amplio no tenía ningún solo gobierno regional. Por lo tanto, cuando se habla de que el Estado traspasa fondo a Procultura, es importante hacer la diferencia de que no es Gabriel Boric como presidente de la República, sino que es el Estado en su conjunto, en particular los gobiernos regionales. Cuando eso queda claro y cuando las vecinas y los vecinos son conscientes de esto, creo que evidentemente no hay un vínculo entre el Frente Amplio y el caso Procultura. Vínculos personales existen, pueden existir, y eso no es pecado. El pecado sería que hubiera efectivamente vínculo concreto, que hoy no lo hay. Pero si eso fuera en el futuro, te diría concretamente que todos quienes estén implicados deben salir del partido y deben ser juzgados por la ley. Pero tú crees que esto, porque independientemente, digamos, o que es cierto, digamos, lo que tú dices, existe, ¿no? Esta mirada o esta percepción que queda en la gente respecto de este nivel de corrupción dentro del partido, porque tengo la impresión, y por las cosas que se han escuchado, de que toda esta filtración tiende o quiere eso, o sea, nos busca manchar lo que es la imagen del partido y del gobierno en particular. Sí. ¿Cómo lo toman ustedes como partido político? O sea, es muy doloroso. Es muy doloroso porque se utiliza malamente elementos que no son vinculantes para tratar de manchar la imagen y el prestigio de un partido. Y eso es muy complejo para la democracia. Porque primero, no son elementos que hayan salido oficializados por algún tribunal, por algún estamento del Poder Judicial. Son elementos primero que se filtran por la prensa. Pero más importante que eso es que hoy día no hay ningún elemento que nos vincule. Y hay gente de distintos sectores políticos que insisten en vincular el caso Procultura al Frente Amplio. Yo te podría decir, Alberto Larraín no fue militante del Frente Amplio. Que te lo puedo decir. Pero eso no es lo importante. No es importante la militancia. Lo importante es que hoy día no hay ningún elemento que vincule al Frente Amplio con el caso Procultura. No hay ningún contrato. No hay ningún traspaso de fondos, no hay ningún vínculo. Por lo tanto, yo tengo la certeza de decirte aquí, en este programa, que el Frente Amplio no tiene vínculo con el caso Procultura, más que algunos militantes pudieran tener vínculos personales, que eso no es delito. El delito es que hubiera traspaso de fondos, el delito es que hubiera malversación de fondos, esos son delitos, y si esos delitos existiesen, evidentemente toda la justicia tiene que caer. Y quiero decir algo. En casos como SQM o como Penta, donde también los más pobres se vieron afectados, lo que hicieron los partidos políticos fue cambiar de fiscal, tomar un acuerdo para cambiar de fiscal nacional. ¿Qué hace el Frente Amplio en el caso Convenio? Expulsa a los militantes del partido, les pone una sanción y dice todo el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. Si es que eso volviera a pasar, porque ningún partido está libre, tiene que caer quien tenga que caer. Y así lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, así lo ha dicho el Frente Amplio, así lo ha dicho nuestro candidato presidencial Gonzalo Winter, y así lo digo yo como presidente regional a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando. Bien. Vamos al candidato de Frente Amplio. Se elige la candidatura de Winter como candidato presidencial. ¿Cómo ves tú esta candidatura? ¿Le ves con buenos ojos? ¿Crees tú que tiene hoy día un buen pronóstico? Yo parto de la premisa de que el sector del progresismo y la centroizquierda tenemos una primaria fuerte.
primero, es la única primaria inscrita, pero además es una primaria fuerte, competitiva, donde tienes 4 candidatos sólidos, donde Carolina Toá, Janet Jara, Jaime Mulet y que creo yo que va a ganar esta primaria, Gonzalo Vinten, son candidatos firmes, que tienen un proyecto de país y que entre ellos no va a haber discusiones personales, no va a haber discusiones inventadas, no van a sacar este tipo de situaciones para poder manchar al otro, porque ese no es el interés es poner por delante el proyecto de país que uno tiene. Y eso yo creo que la ciudadanía lo va a valorar, y yo creo que de Gonzalo, en particular, tengo una alta valoración en lo personal, pero además compartíamos en la entrevista anterior fotografía acá atrás con Gonzalo. Pero creo que tiene un elemento positivo que tiene que ver con, primero, el desarrollo. Es importante, tú eres una mujer también del mundo de la academia, ¿cierto? Te apasiona ese mundo al igual que a mí. Y creo que importante es el desarrollo y la investigación. Y en esta región en particular, donde tenemos elementos como, por ejemplo, los observatorios, desarrollo científico, vienen de otros países a poder a la región de Coquimbo analizar esos elementos, la investigación y el desarrollo es importante. Gonzalo lo tiene como una de sus prioridades. Gonzalo tiene dentro de sus prioridades, por ejemplo, la seguridad, pero no solamente de una perspectiva punitiva, como se suele tener, que es importante, pero también es importante analizar, como decíamos recién, los factores que influyen en la creciente crisis de seguridad que no ocurre solo en Chile, sino que ocurre en Latinoamérica completa. ¿Cómo lo hacemos de eso cargo? ¿Cómo cuando el narco llega a las casas de las poblaciones, está la familia para decirle al niño, al joven, no porque nosotros no somos así? No digas que sí al narco porque tu familia es distinta, tu familia está acá para apoyarte, tu familia está acá para cuidarte. Y porque en las escuelas tienes una oportunidad, porque en las universidades tienes una oportunidad, porque en los centros de formación técnica tienes una oportunidad, porque para ti hay trabajo, para ti hay educación, para ti hay futuro. Y el futuro no está en el narcotráfico. Eso es importante. Y eso tiene que ver con seguridad, efectivamente. Sí, sin duda. Cuando nosotros aseguramos esos elementos, efectivamente le damos la batalla también al narcotráfico. Eso es importante. Entonces creo que Gonzalo logra abarcar distintas temáticas que tienen que ver desde los temas actuales, de las coyunturas, pero también con una mirada de futuro. Gonzalo le ha llamado a esto la vía chilena al desarrollo Ya. en el 2050. Y creo que es un punto importante. En el 2050 tenemos que ser un país que mire hacia el desarrollo, que esté en desarrollo. Y para eso es importante que hoy día pongamos a trabajar para lograr ese elemento. Yo confío en Gonzalo en lo personal, en lo político, tengo una alta valoración por él, pero además creo que es el más preparado y creo que va a ganar las primarias porque tiene un proyecto para Chile de futuro. Matías, la última vez que conversamos acá en el programa tocamos el tema del Papaya Gate. Así es. Y lo tocamos porque en ese minuto no había absolutamente nada. En este minuto me gustaría volver a saber tu opinión porque hoy día ya tenemos formalizado, ya hay una causa que está, digamos, comenzando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión hoy día respecto a los últimos elementos que se han conocido en relación al Papaya Gate y a las formalizaciones? ¿Qué piensas tú? Creo que es el caso más escandaloso de corrupción en la región de Coquimbo. Creo que ese caso de corrupción tiene nombres y apellidos. Sí. Tiene nombres y apellidos, vecinas y vecinos que nos están viendo. Y debemos hacernos cargo, todas y todos, quienes estamos interesados en que la región de Coquimbo sea una región grande, que mira hacia el futuro, que piensa en el desarrollo, hacernos cargo de estos problemas. Y que quienes están involucrados, las familias más poderosas de la región de Coquimbo, que se hagan responsables de estar implicados en el caso de corrupción más grande de la región de Coquimbo. Y la justicia debe funcionar, pero debe funcionar rápido. Debe funcionar de forma con celeridad, pero por sobre todas las cosas, aplicando la ley y las normativas que van en esta línea. Y yo lo que espero es que puedan encontrar efectivamente los elementos para sentenciar a los culpables. Porque un caso escandaloso son 9.800 millones de pesos. Que de nuevo, esos 9.800 millones de pesos no vienen de cualquier lugar. Vienen de los más pobres de este país. Por lo tanto, yo espero que en el caso de corrupción más grande de la región de Coquimbo se encuentren a los responsables, las familias más poderosas de la región de Coquimbo se hagan cargo de esta situación.
Matías, un gusto conversar nuevamente hoy día contigo. Espero que podamos encontrar una tercera oportunidad acá en el programa para seguir, para seguir hablando de contingencia política, educativa y de todos los de seguridad. Respecto del candidato también, nos vamos a acercar a una primaria, así que es importante también ir viendo cómo se va desenvolviendo eso. Y me gustaría dejarte la cámara para que tú le hables a los vecinos y vecinas y les des tu mensaje. Le quiero hablar a las vecinas y vecinos de la región de Coquimbo. Nos encontramos a puertas de un proceso electoral que es un ciclo de parlamentarias y presidenciales. Mucha gente va a tratar de ir a sus casas físicamente, por televisión, por TikTok, por medios digitales, a venderles cuentos. Yo le pido que busque la información, que busque información certera, veraz, que vea quiénes están más cercanos a sus opciones. Pero por sobre todas las cosas, que piense en el futuro. La región de Coquimbo se merece un proyecto de futuro. Chile se merece un proyecto de futuro. No nos quedemos entrampados en discusiones de ahora. Tenemos que llegar a acuerdos, y acuerdos por el futuro de Chile. Yo sé que, como todos los gobiernos, hay cosas por las que falta avanzar. Pero hay cosas que son prioritarias y que han salido. Como la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, por ejemplo, como el transporte público, por ejemplo, como el Sistema Nacional de Cuidados, como tantos otros elementos que avanzan en directo beneficio de la clase trabajadora, de la clase media, de quienes más necesitan el apoyo del Estado. Debemos ganar la batalla contra el narcotráfico, y ahí es importante decisión, entereza, robustez y compromiso con avanzar multidimensionalmente en temas como la seguridad. Eso requiere salud, educación, vivienda. Eso requiere un abanico grande de derechos sociales que debemos avanzar. Yo me despido de las vecinas y los vecinos de la región de Coquimbo, enviándole un caluroso abrazo y pidiéndoles que piensen en el futuro de la región de Coquimbo y que piensen en el futuro de Chile. Muchas gracias, Matías Rifo, por estar hoy día con nosotros, y te voy a dejar aquí lista la invitación para la próxima vez, más cercana probablemente a las primarias o posterior a las primarias, para que podamos analizar ese tema. Y vecinos y vecinas, como siempre, agradecer su sintonía para este y otros capítulos. Usted lo puede encontrar por los medios digitales de vecinoslaserena.cl, también por Radio Montecarlo de lunes a viernes a las 22 horas y por Tema Televisión de lunes a domingo a las 22:30 horas. Vecinos y vecinas, que tengan todos ustedes una excelente jornada.